buenas tardes, le damos la bienvenida a todas las redes sociales de internet y de YouTube, live stream, etcétera, etcétera. Y nos da mucho gusto y estar llegando a más de 63 naciones en este instante, que en vivo están escuchando por internet estas conferencias. Y esta es la segunda parte de la serie La conciencia después de morir, o la conciencia eterna del alma. Decíamos en un resumen de que el misterio más grande que hay en las religiones, en la filosofía y en la ciencia es qué hay después de morir, qué cosa hay después de la muerte. ¿Quién nos podría decir con exactitud? Y no estamos hablando de hipótesis o especulaciones o leyendas o sueños o visiones X que mucha gente dice tener, que murieron y regresaron y vieron una gran luz, etcétera, etcétera, pero con certeza, absoluta certeza. ¿Quién nos podría correr las cortinas del más allá para que pudiéramos nosotros realmente confiar que esta revelación es legítima, es cierta, es verdadera? Y la respuesta es la Biblia. El Tripitaka de Buda dijo antes de morir: busquen la verdad. El budismo es una religión atea. Increíble que se asocie el ateísmo con una religión, porque regularmente se dice que si eres religioso es porque crees en algún Dios, y si eres ateo no puedes ser religioso, cuando el mismo ateísmo y el comunismo, basados en la evolución, en el materialismo y en el humanismo, son religiones, están considerados como religiones. Así que el budismo, aunque te sorprendas, es una religión atea. Los budistas no creen en ningún Dios, ni le oran tampoco a Buda. Simplemente tú platicas con un budista y te dicen: pues estoy buscando la paz interior. Y la pregunta es ¿con qué, verdad? Y así vemos nosotros. Los hindúes tienen millones de dioses. El Islam, con Mahoma, dice que se le apareció un ángel y que le reveló el Corán. Y vemos que ninguna de estas religiones, ni los libros sagrados, nos constatan ni nos dan testimonio como la Biblia nos las da del más allá. Ya hemos visto que cuando Jesucristo murió en la cruz, bajó al centro de la tierra y se llevó a todos los que estaban en el Sheol o en el Hades, que es la palabra griega que se tradujo de la Septuaginta del hebreo al griego, y que estaba dividido en dos lugares. Antes de Cristo, de Adán a la cruz, todos los muertos bajaban a un lugar que se llamaba el Sheol. Y cuando Cristo muere, y del Nuevo Testamento a nuestros días, cuando se tradujo estas palabras al griego, se le tradujo con la palabra Hades, con H al principio. Entonces, en el Antiguo Testamento, los buenos y los malos bajaban todos al mismo lugar, al Sheol. Y Cristo nos corre la cortina y nos revela, como lo vamos a ver en Lucas 16, que este lugar en el centro de la tierra estaba dividido entre dos partes. En un lado estaban los justos, que se le llama el seno de Abraham, o también el paraíso. ¿Recuerdan que cuando Cristo murió, le dijo al ladrón junto a la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso? Que era el lugar donde se encontraban esperando a que Cristo subiera al tercer cielo y presentara su sangre como la única condición para que los seres humanos pudieran tener acceso al cielo. Así que antes de Cristo ninguna persona entró al cielo. Cuando Cristo muere, baja al centro de la tierra, se lleva a los que estaban esperando desde Adán hasta su muerte al paraíso, y de Cristo a nuestros días, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Si tú mueres ahorita, de la forma en la que sea, inmediatamente en 30, 40 segundos estás en la presencia de Dios. Pero los que están en el Sheol o en el Hades, ahí siguen todavía, esperando, como lo vamos a demostrar, el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Yo no veo que mucha gente tome nota. Puro teólogo aquí en esta mañana. ¡Qué barbaridad!
Bueno, pues ojalá, ¿verdad?, que aprendan a ser estudiantes de la Biblia y cuando vengan el domingo traigan su libretita, tomen nota con la Biblia en las rodillas, checando, abriendo, cotejando, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a ver ahora, después de que ya demostramos de que el ser humano está formado por 3 elementos. Cuando el doctor Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, se equivocó grandemente al ubicar al ser humano entre psique y cuerpo. La psique es la mente, sin darse cuenta que el ser humano tiene otro elemento que pues es natural, que por medios de investigación científica nunca íbamos a descubrir de qué estamos hechos. Dios, como nuestro creador, era el único con la autoridad en la Biblia de decirnos qué elementos forman el cuerpo humano. Entonces la Biblia dice que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El espíritu es la parte inmaterial a través de la cual tenemos contacto, comunicación, servicio y adoración a Dios, porque Dios es espíritu. El alma es la mente, el asiento de las emociones, los sentimientos, la voluntad y el intelecto. Y el cuerpo que tenemos es simplemente el envase, donde estos 2 elementos inmateriales, espíritu y alma, habitan dentro de este cuerpo que diario está descomponiéndose y muriendo celularmente. Desde que nacemos estamos muriendo, estamos llegando a un clímax en el que vamos otra vez a regresar, que es la vejez. Ya no es la tercera edad, es la cuarta edad, ya le llaman. Y ahora en este 4º piso en el que tú te encuentras, o a lo mejor todavía estás en el 2º piso, en la época de la juventud, podemos nosotros constatar que oímos cada vez menos, vemos cada vez menos, sentimos el corazón late con más trabajo cada día y nos vamos haciendo chiquitos, chiquitos, chiquitos. Llega el momento en que nos tienen que cuidar, ya a los 85, 90, 95 años de edad, hasta que llega el momento en que el alma y el espíritu se salen y dejamos esta cárcel, porque es una cárcel donde el alma y el espíritu están encerrados. Y cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que el día de nuestra muerte es el día más glorioso que podamos imaginarnos. Todos nosotros, con el espíritu que tenemos de sobrevivencia, luchamos por quedarnos aquí a seguir sufriendo, ¿no es verdad? Porque mientras vivimos en un valle de sombras y de muerte, de enfermedades, de traiciones, de desilusiones, de frustraciones, de mentiras, de engaño. Es el mundo que nos rodea. Y llega un momento, ¿verdad?, en el que ya gemimos, dice 2 Corintios 5, deseando salirnos ya y que se acabe todo. Enfermedades y muertes de parientes y que ya no lloremos, etcétera, etcétera. Y ese momento, en lugar de ser el más trágico, porque a veces hasta un mes se le guarda luto al difunto, o 6 meses, es el momento más glorioso de toda nuestra vida. Qué paradoja, ¿verdad? Tan increíble. Cuando nosotros mismos luchamos por vivir, porque tenemos un espíritu para vivir, pero si sabemos que la muerte es ganancia. Cuando tú mueres y cuando yo muero vamos de gane, porque los que sufren son los que se quedan. Y nosotros para morir es ganancia, o sea, ya salimos y descansamos para siempre de este cuerpo que está sujeto a la ley de la entropía físicamente o a la segunda ley de la termodinámica. Abran sus Biblias en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas y veamos con detenimiento lo que la Biblia nos revela en este y otros pasajes que vamos a seguir analizando. La condición en la que están los muertos. ¿Qué hacen los muertos? ¿Estarán viendo Netflix? ¿Les estarán pasando videos? ¿O seguirán comiendo pozole? ¿Qué cosa más maravillosa que vamos a entrar en un mundo en esta serie, la conciencia y el alma después de la muerte, y vamos a analizar todo lo que la Biblia dice acerca de cómo vive el ser humano después de la muerte. Pero recuerden esto
Este es el centro de esta serie que estamos estudiando. Que después de que tú mueras, sigues con la misma conciencia que tienes ahorita. Estamos conscientes después de morir. No estamos dormidos, ni estamos esperando la resurrección. Ya desde el momento que morimos, estamos conscientes y entramos y pasamos a otra dimensión donde seguimos oyendo, esto es lo que quiero decir con conscientes, seguimos oyendo voces de los ángeles, la voz de Dios, seguimos viendo, seguimos sintiendo, seguimos anhelando, seguimos deseando, pero todo en un nivel casi de perfección. Entonces, cuando morimos, no solamente estamos en una nube con una limonada y un arpa tocando por los siglos de los siglos, sino que la Biblia nos llama y nos dice que nos preparemos, porque la otra vida es muchísimo mejor para aquellos que han puesto su confianza en el Hijo de Dios. En Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, Cristo relata una historia real. Esta no es una parábola. Una parábola no tiene personajes con nombres, como Jesús menciona, y una parábola, Cristo siempre inicia, esta es una parábola. Y aquí esto que nos está relatando Jesús es una historia verdadera, donde Él nos corre las cortinas de cómo están viviendo las personas que se encuentran ahorita en el infierno y cómo están viviendo las personas que se encuentran en el paraíso antes de que Él muriera, porque repito, ahora esas personas que vamos a ver ahorita ya no están ahí, están con Él en el tercer cielo. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, o sea, de un rico. Versículo 21, y ansiaba este hombre pobre saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vemos nosotros que antes de Cristo, los muertos que morían en Él, los ángeles siempre vienen por nosotros, antes y después de Cristo. Si tú mueres hoy en la tarde, los ángeles te están esperando. Y tenemos testimonios de grandes santos de Dios, como el gran hombre evangelista D.L. Moody, en el siglo XX, en los años 20, 30, en Chicago, fue un gran predicador, de los más grandes que hubo en el siglo XX, que al morir, dice su esposa que estaba acostado y de repente se sentó sobre su cama y le dijo a su esposa: veo los ángeles, están viniendo, son ángeles que vienen por mí. Y en ese momento cayó hacia atrás y murió. Él dio testimonio, ¿verdad?, que realmente cuando morimos en paz. No morimos en angustia ni, ay, no quiero morir, sino que ya Dios nos va a conceder la paz y la tranquilidad de morir en paz. Y vamos a ver que en segundos vamos a ver otra vez el mundo se abre y ahí están estas entidades espirituales llamadas los ángeles que van a venir por nosotros. Entonces estos ángeles vinieron por este hombre y dice la Biblia, y también murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. O sea, las personas que se encuentran actualmente y siguen estando en el centro de la tierra, porque el infierno no ha sido movido. El infierno sigue en el centro de la tierra. Después del milenio van a salir todas estas personas que ahorita están en el infierno, van a ser sacadas y presentadas ante el tribunal cósmico, Apocalipsis 20, del 11 al 15, que se llama el juicio final. Ahí vamos a estar nosotros como jurado, nada más. Los condenados van a ser enfrentados con los libros de Dios para demostrarles a los ángeles y a estas personas que Dios no envía a nadie al lago de fuego. Ellos se fueron solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Una señora hace muchos años me dijo: pastor, yo no creo que Dios mande a nadie al infierno, Dios es un Dios de amor. Y le dije: amén, 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 doña Chole. Nadie manda a Dios al infierno, ellos se van solitos. Tú escogiste en esta vida tu destino eterno. Dios nos amó en una cruz para que precisamente no pudieras pasar tu eternidad en el infierno. Pero si tú haces a un lado los mandamientos de Dios y sacas a Dios de tu ecuación y te haces un Dios donde tú determinas tus leyes, tu forma de vivir, tu código de conducta, tu ética, a Dios no le queda más que dejar que sigas el mismo camino de tu endiosamiento y terminarás en ese lugar, porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Este hombre se encontraba en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el infierno, las personas que se encuentran ahí tienen ojos. Ya no son los ojos que tú tienes ahorita ni que yo tengo, pero siguen viendo en la forma o en el cuerpo que Dios les permite tener ahí, para que ellos mantengan la conciencia, porque si tú ves algo es porque tu mente sigue funcionando, como lo vamos a ver. Alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, reconocen los que están en el infierno, porque si no tuvieran conciencia no reconocerían quién era Abraham y quién era Lázaro. Ahí estaba este hombre reconociendo en su conciencia, porque no se pierde la conciencia. De eso se trata esta serie preciosa que estamos, esta es la segunda conferencia, de poder sacar de la Biblia todo aquello que el mundo del más allá nos revela Dios en la Biblia. Cómo piensan los muertos, qué están haciendo los muertos, cómo será nuestra vida en la otra vida, qué cosa pasa en el momento de la muerte, todas estas cosas tan importantes que nadie más que la Biblia nos puede revelar. Vio de lejos a Abraham y dando voces en el infierno tienen cuerdas vocales. No pierdes tus ojos, no pierdes tus cuerdas vocales. Hay comunicación de los muertos. Entre ellos pueden ver y pueden hablar, tanto los malos como los buenos. Pero vamos a ver la diferencia poco a poco. Entonces, este hombre estaba en el infierno, podía ver, tenía plena conciencia de por qué estaba ahí. Padre Abraham, le comienza a gritar: ten misericordia de mí. Y vean que mantienen el cinismo, una mezcla de cinismo con una aparente contrición del alma. ¿Qué le pide Abraham? Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua en mi boca. En otras palabras, Lázaro sigue siendo mi sirviente. Qué cínico, ¿no? Escogió el que en la vida se acercaba a mi mesa y ni las migajas le daba yo, y de esa gente que en la vida yo desprecié por mi racismo, por creer que era güero con ojos azules, o porque era hijo de la princesa Diana, o porque era hijo de los príncipes o de los reyes, o porque fui educado con títulos y con doctorados. Voy a despreciar a los pobres, a los negritos, a los morenitos, a los indígenas, a los boleros, a las indias de Chiapas, a las indias de Oaxaca, porque yo soy superior. ¿Sabes una cosa? Que en ese momento te has erigido en un Dios, porque ni tú ni yo escogimos el color de piel, ni la estatura, ni la forma en la que fuimos educados, ni los padres que tuvimos, ni las oportunidades que tú tuviste para ser educado que otros no han tenido. Y ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo racial, que es una de las abominaciones más grandes que hay en el mundo actualmente. Ahora que mi esposa y yo regresamos de Estados Unidos y que hemos visto tanto racismo, yo le dije a mi esposa: en México creo que hay más racismo que en Estados Unidos. Es increíble en México el racismo de la gente con la gente de menos recursos. ¿Cómo tratan a los periodiqueros? ¿Cómo? Dame bola, aquí ya, de volada, quítate, hazte un lado. Chamaco, no le eches agua a mi parabrisas. A las indígenas, a tus sirvientes, ¿cómo los tratas?
como si fueran de segunda o tercera categoría, tu jardinero, a los albañiles, a los pintores de tu casa, a los plomeros. ¿Cómo los tratas? Hay un racismo tremendo, porque en la forma que tratamos a la gente manifestamos el concepto en el que nosotros estamos y en el que ellos están. Así que hay muchísimo racismo en México también. Y dice a continuación, versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate, en el infierno ven, en el infierno tienen conciencia, en el infierno oyen y en el infierno siguen teniendo memoria. Recuerda, le dice Abraham, tienen memoria todavía en el infierno de lo que hicieron allá arriba en la tierra. Recuerda, le dice Abraham, que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora la diferencia está: este es consolado aquí y tú atormentado. En la vida el rico, y no significa que porque sea rico era pecador, de ninguna manera, simplemente porque era un rico avariciento, ambicioso, codicioso, que usaba todo para acá y no repartía en la proporción en la que Dios le había dado el dinero. O sea, el pecado no es el dinero, recuerda, y el pecado no es ser rico. No es pecado que vivas en el castillo de Chapultepec y que tengas un Lamborghini el lunes y un Maserati el martes y un Ferrari el miércoles y un Jaguar el jueves y que tengas 25,000 trajes Roberts. Eso no es pecado. El tener abundancia no es pecado. Pecado es que en la misma proporción no entregues a la obra de Dios. Pecado es que guardes más de lo que debes de guardar. Ese es el pecado. Como lo vemos en 1 Timoteo capítulo 6, que raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero. Si no hubiera personas con ingresos elevados, la iglesia no se podría sostener. No habría edificios, no habría misioneros, no habría personas, ¿verdad?, que pudiéramos pagar la luz, las secretarias, etcétera, etcétera. Y cuando hay personas con recursos que Dios les ha dado y esos recursos los usan de una forma honesta e íntegra delante de Dios, se han escapado de la esclavitud del dinero. Entonces, este rico no estaba por ser rico, sino por la forma tan avariciosa en la que vivió. Recuerda, le dice Abraham, versículo 25, que recibiste en tu vida tus bienes y Lázaro males. Versículo 26, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni los de aquí pasar para allá. O sea, el Hades, que es el Sheol del Antiguo Testamento, Jesús nos revela que estaba dividido en dos: de un lado los justos y de otro lado los injustos. Y los que estaban del lado del paraíso no podían pasar al otro lado, y estoy seguro que ni querían pasar, ¿verdad? Y los del infierno, parte de su tormento era ver cómo los que estaban del otro lado estaban descansando, estaban siendo consolados. Y esta palabra es interesante en el griego, la estuve investigando. Cuando dice este es consolado, es la palabra parakaleo, porque al Espíritu Santo se le llama paracletos, y el Espíritu Santo vino a paracletearnos, para consolarnos. O sea que las personas que estaban antes de Cristo en el lado del paraíso estaban siendo consolados, confortados, secándoles sus lágrimas, estaban descansando y esperando irse al tercer cielo con el Padre cuando Jesús muriera en la cruz. Y los que estaban del otro lado veían, oían, estaban en tormento y además recordaban las cosas que habían hecho y las razones por las cuales se encontraban en ese lugar. Y dice el versículo 27, entonces le dijo el que estaba en el infierno: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre en la avenida Cuauhtémoc. ¿Verdad? Envíales a alguien allá donde están cerca del Churubusco, que viven mis papás, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Las personas que están en el infierno van a saber por qué están ahí, y uno de sus tormentos va a ser el desear
que por favor alguien vaya y que les digan, es cierto esto. La Biblia tenía razón. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Por favor, alguien vaya y dígales allá que es verdad, que no quiero que bajen conmigo aquí. Que alguien vaya y les testifique a fin que no vengan a este tormento. Y Abraham, versículo 29, le dijo, escuchen, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Damas y caballeros, santos de Dios, la Biblia no podía ser más clara. Si en la noche se me aparece alguien y me jala las patines y me dice, arrepiéntete Moisés, arrepiéntete Carmelita, o si tengo alguna visión que me diga que realmente existo, me voy a arrepentir. Si veo a una persona en una silla de ruedas y veo que se levanta y que hay un milagro, voy a creer en Dios entonces. Cuando vea algo sobrenatural, cuando vea algo que me conmueve y que diga, es que ahora ya no tengo ninguna duda de que Dios realmente existe. Y la Biblia nos dice que Dios no escogió esa forma para que nosotros creyéramos, sino a través de la Biblia, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está Moisés y los profetas. Si no escuchan a la Biblia, aunque alguien se levante de los muertos y vea los milagros que tú quieres ver, no es cierto que te vas a convertir, porque no es la manera como Dios ha determinado que vayamos nosotros al cielo, sino a través de oír y creer el evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. ¿Ven el problema de estar buscando sanidades? Todos tenemos que buscar y orar cuando alguien esté enfermo, y los pastores oramos por las personas, pero de eso ya hacer, ¿verdad?, un espectáculo de los dones de Dios, y vengan a todos porque todos van a ser sanados, y pues se llenan los estadios y se llena todo, porque la motivación es esa, y la gente que va ahí no va a escuchar el evangelio, va a esperar un milagro, a ser sanados. Y este es el problema que existe de comenzar a guiar a la gente por los ojos, por la vista y no por el oído. Entonces no somos guiados por lo que vemos, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si lo ves, ya no es fe. Tenemos que ser guiados por lo que dice Dios, que nos baste la palabra de Dios. Aunque yo no vea, ni sea sanado, ni vea milagros, es suficiente la palabra escrita en la Biblia. Esa es la forma como Dios determinó que nosotros pudiéramos creer. Aunque alguien se levante y a tu familia allá en la avenida Cuauhtémoc y cerca de Churubusco y les diga, sus hijos están en el infierno, o te vas a morir hacia el infierno, no van a creer. Si no creen, ahora el domingo que vinieron al sur, al Salón Le Crillon, y no creyeron la palabra de Dios, no van a creer jamás. ¿Y a cuántas personas en esta tarde Dios le está hablando por última vez? ¿A cuántos de ustedes Dios les está hablando hoy por última vez? Tú no sabes. Tú no sabes si ahorita sale y te atropella una ruta 100. Tú no sabes si ahorita saliéndote una embolia, un ataque de corazón. Nadie de nosotros sabemos. Nuestra vida está en un hilo. Y como no sabemos si ni siquiera mañana amanecemos, hoy es el día de tu salvación, hoy es el día de tu decisión. Cuando oigas mi voz, no te endurezcas. No te endurezcas. Ven a Cristo hoy, que Él te está hablando. Vemos pues que este relato, dos personas mueren, el rico y Lázaro, pero ambos estaban conscientes en el lugar donde se encontraban. Unos en el Hades, del lado izquierdo, del lado del infierno, podían ver, sentir, tener sed, hacer preguntas, desear y sufrir. Y además, ahí estaba también Abraham
plenamente consciente cuando Abraham le contesta y le dice, ahí tienen a Moisés y a los profetas, es que Abraham sabía, ahí en el paraíso se acordaba de Moisés y los profetas, que él creyó, por lo cual estaba en el lugar en el que él estaba. En el capítulo 3 de Eclesiastés, el libro que escribió Salomón, encontramos estas palabras impresionantes. Eclesiastés 3, versículo 11. Dios puso en el alma la eternidad. Dios puso dentro de todos los seres humanos la eternidad. ¿Saben qué significa esto? Precisamente que algo nos dice, y no ha habido tribu, civilización, nación a través de toda la historia, sumerios, griegos, asirios, egipcios, babilonios, griegos, persas, romanos, no ha habido nunca en la historia los indios de Estados Unidos, los cheyennes, los sioux, los apaches, los toltecas, los aztecas, los chichimecas. En Chiapas escuché que son los totziles y hablan el totzil, y así bajamos a Guatemala, Honduras, hasta donde tú quieras llegar. No hay una tribu, mayas, llámales como tú les quieras, no hay ninguna civilización, ninguna tribu que de alguna manera tengan una conciencia de los dioses. Los aztecas sacrificaban a los dioses. Los apaches sabían que en los árboles se escondían los espíritus. Cuando enterraban a alguien, los apaches y los sioux los quemaban, porque el cuerpo, igual que los griegos y muchos de los romanos. ¿Y por qué? Porque los entregaban para que el espíritu subiera a los dioses y siguiera de alguna forma viviendo. En el hinduismo existe la transmigración o la reencarnación, que algo se sale. Nada más que desgraciadamente, por no tener el conocimiento de la Biblia, creen que el alma se sale, o sea, que no somos simplemente un cuerpo, algo se sale de nosotros y regresa una rata o una cucaracha. Ahora que íbamos mi esposo y yo al aeropuerto, nos llevó un hindú. Hay muchos hindúes ahorita trabajando en estas compañías de taxis allá en Estados Unidos. Y uno siempre trata de hacer conversación, ¿verdad? Por ganar las almas, hablarles panaderos, taxistas, bellboys. No pierdas la oportunidad de hablar de Jesús. Y entonces pues ya inmediatamente me dijo que él era hindú, y le dije que en qué creía él. Un señor ya grande de edad, muy decente, me cayó muy bien. Y me dijo que pues en la transmigración de las almas. Y entonces me dijo que los buenos iban a regresar en animales y los malos en animales. Y le dije, ¿cómo sabes tú que tú no vas a regresar una rata? ¿Cómo sabes que tú eres bueno para poder merecer que regresas en un perro grandanés en casa de ricos y no en un perro callejero? Le dije. Total que se puso así, le comenzó a girar en sus pensamientos y comencé a dar el testimonio de la resurrección de Jesucristo. Y le dije, ¿verdad? Ustedes tienen millones de dioses, entre ellos Vishnu y Shiva, que son los principales dioses del hinduismo. Y le dije, qué triste que tú no tengas esa seguridad, porque si tú invitas a Cristo, y le dije, yo te invito, considera, le dije, tú has leído mucho, ¿qué pierdes leyendo el Evangelio de Juan? Y entonces él me dijo que iba a comprar ya el Evangelio de Juan, y le dije, híncate en tu casa y dile, Señor, yo no entiendo, yo no sé qué religión ni qué Dios, pero si Jesucristo es el Hijo de Dios y Él murió en una cruz y Él dijo la verdad y tú te revelas a mí, Jesús, yo voy a entregarte mi vida. Le dije, haz esta oración con Él y pruébalo. Le dije, ¿qué te cuesta probarlo? Es como si te digo, mira, ahí en Chiapas hay el tamal de chilipín, que está muy bueno. No sé si lo dije correcto, ¿verdad? Pero estos tamales chilipines son de no sé qué hierbas, están buenísimos. Cuando vayan a Chiapas pidan tamales chilipines. Y me dijeron, pruébalos. Como un día me dijeron, prueba los chapulines. ¿Chapulines? Pruébalos, no pierdes nada. Pues vamos a entrarle, vamos a probar. Además los chapulines están declarados como animales, como insectos que se pueden comer en el Levítico capítulo 11. Así que si comes chapulines, quiero decirte que tienen muchos antioxidantes y mucha proteína. Ahora los gusanos de maguey es otra cosa, ¿verdad? Y los machitos para nada. Tacos de machitos, ¿verdad? Que es puro pellejo y puro tripa. Entonces probé los chapulines con queso en Oaxaca y me encantaron. Pero si no los hubiera probado,
yo no hubiera podido decir, pues no me gustan porque nada más de verlos, ¿verdad?, me dan asco. Y cuando los pruebas con ajo y con queso, ya no quieres dejar de comer chapulines. Es un ejemplo, ¿verdad?, simplemente para decirte, tú has probado con Buda, has probado en el ateísmo, has probado con Marx, has probado con el Che Guevara, has probado con humanismo, te han enseñado que venimos del chango. Prueba a Jesús. Invítalo a tu corazón en esta misma noche o en esta misma tarde que vamos a orar a que entre Jesús a tu vida, y entonces me dirás en una semana, 2 semanas, algunos meses, que verdaderamente Jesucristo es el Señor y que la verdad te va a hacer completamente libre. Veamos ahora en 1 Samuel 28 un pasaje muy controversial. Cuando el rey Saúl manda sacar al profeta Samuel del Sheol con la bruja de Endor. Muy controversial este pasaje, porque yo he escuchado que muchas personas enseñan que esto es espiritismo y que esto no fue verdad, que realmente no fue Samuel el que salió del Sheol, sino un demonio. Y vamos a demostrar lo contrario. En 1 Samuel 28, el rey Saúl pues ya había apostatado. Ya el rey Saúl se encontraba completamente lejos de Dios. Los celos por David lo consumieron. No podía soportar que hablaran mejor de Saúl, mejor de David que de él. Y vemos nosotros que la envidia, como dice el dicho mexicano, si la envidia fuera tiña, tu suegra estaría tiñosa. No solamente la suegra, ¿verdad? Desgraciadamente siempre usamos a la suegra, perdón, todas las suegras, ¿no? Pero no todas son igual. Yo tuve una suegra preciosa. Pero es un dicho mexicano, si la envidia tuviera tiña, ¿verdad? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú envidias que alguien tenga mejores cosas que tú, ¿ya viste la hermana qué vestido trae ahora? Parece china poblana. Y el hermano ya trae un Mercedes. Y el hermano ya cambió de bochito y ya trae otro carro mejor. Y comienza la envidia a carcomerte, en lugar de que nos dé gozo y que nos dé alegría, que alguien prospere. Como tú no lo tienes, comienza a hacer bla, 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 a hablar y a criticar a las personas que tienen. Y esa actitud es terrible porque es un cáncer del alma. Y ese es el cáncer que consume a los... Bueno, el otro día, para no ir tan lejos, hay un grupo que se considera que son las mujeres más guapas de Estados Unidos y de Europa. Les llaman Victoria's Secret. Hay muchas tiendas que venden, ¿verdad?, ropa íntima de mujeres y son famosas por eso. Y hacen desfiles y estos organizadores escogen, siempre son 7 u 8 muchachas menores casi de 25 años, pero tienen que ser así bellísimas para que califiquen como las muchachas de Victoria's Secret. Bueno, un periodista en Estados Unidos se metió a investigarlas y a seguirlas en sus camerinos, etcétera, etcétera, no por lo bonito, sino simplemente para ver cómo vivían. Y él descubrió que es increíble la envidia y el odio entre ellas. ¿Cómo se critican entre ellas? Y cuando llega alguien más bonita de la que era bonita, no se la acaba ni duerme. Hasta pastillas comienzan a tomar de la envidia que les carcome, que no soportan que haya alguien más bonita que ellas. Y así es en todos los lugares. En tu casa tu vecino tiene mejores cosas que tú, ya no soportas que que tu vecino tenga mejores carros o mejores trajes o mejor vida que tú. En tu escuela alguien saca 10 de calificación y te envidia, te carcome. Yo saqué 6. Es tu culpa. Ya hay los premios, ni premio de excelencia, y viene la envidia. Santos de Dios, tengamos cuidado de eso. Tengamos cuidado de eso. Saquemos de nuestro corazón este corazón que tuvo Saúl. Y Saúl le dio envidia que David mató a Goliat, que la gente comenzó a hablar mejor de él que de él. Y quiero decirles algo, nunca en la vida mantendremos el mismo lugar. Si hay en Miss Universo, va a venir otra más bonita.
Mr. Atlas va a venir otro Mr. Atlas mejor. A Rambo va a venir otro mejor que Rambo. Un artista mejor. Va a venir alguien de Messi, va a ser alguien mejor futbolista que Messi. Siempre hay alguien mejor en la vida. Rompió el récord en las Olimpiadas hace 10 años, vendrá otro mucho mejor ahora que rompa más récords. Así es la vida. No podemos siempre ser papucho de papuchos. Entonces, seamos conscientes y balanceados en que siempre va a haber alguien mejor que nosotros. No somos los papuchos de papuchos, para que podamos vivir una vida equilibrada, de equidad y de carácter completamente dominado. Pues Saúl va a una bruja cuando él había corrido a las brujas de Israel. Pero por la envidia de saber qué era el futuro para su vida, va con esta bruja de Endor. Y dice la Biblia en el versículo 3, Samuel había muerto, era el profeta. Y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí que hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Saúl se disfraza y se pone otros vestidos y va con 2 hombres. Viene con esta mujer de noche y le dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl has hecho. O sea, la bruja no lo reconoció que era Saúl porque estaba disfrazado. ¿Cómo ha contado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces le dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y él le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto Elohim, que se tradujo dioses. O sea, he visto dioses subiendo del Sheol, que suben a la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? O sea, los que están muertos se sacan de onda que los saquemos de ahí. Y nosotros aquí vamos a resucitar muertos. Si tu primo, tu tío, tu mamá se entera que lo quiere sacar, te va a decir: mijito, estoy 1000 veces mejor donde estoy. ¿Para qué me quieres sacar ahí otra vez a la avenida Cuauhtémoc? Otra vez a sufrir, otra vez al smog, otra vez el lunes en la mañana, otra vez al trabajo. Pero así es la vida. Entonces, esto nos enseña muchas cosas, ¿verdad? De que Samuel se sacó de onda, como decimos aquí en México. Oye, ¿por qué me sacas? O sea, estoy tranquilo ahí donde estoy. O sea, estaba en el lenguaje original, en el hebreo, estaba enojado de que lo habían hecho subir otra vez hacia la tierra. ¿Por qué? Y dice el versículo 15: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado porque los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. En otras palabras, Saúl saca a Samuel de el Sheol. Bueno, no Saúl, lo vamos a ver que fue Dios que lo permitió, porque los brujos no hacen eso. Los brujos, nadie, por más, ni doña Pachita, la de Oaxaca, hizo jamás salir a nadie de la tumba. Esto solamente Dios lo puede hacer. Y cuando Samuel sale y le profetiza a Saúl: te vas a morir, al otro día con tus hijos, el diablo tampoco puede profetizar. Entonces vemos que esto fue algo que Dios permitió. Era simplemente el espíritu de Samuel
que fue sacado del Sheol y él pudo tener una conversación con Saúl, profetizándole que su fin había llegado. Y aquí el punto es que Samuel estaba completamente consciente en el Sheol y continúa con los patriarcas hasta la muerte de Jesucristo. Claro que las brujas, repito, no tienen el poder de sacar a nadie del infierno ni del paraíso antes de Cristo. Esto es lo que sucede en las sesiones espiritistas. Nosotros tuvimos una tía, me reservo su nombre, muy querida, porque no sabíamos ni siquiera que se dedicaba a eso, y tenía en su casa como 15 o 20 personas, se agarraban todas de la mano, invitaban a religiosos y comenzaban a invocar al espíritu de mi papá, que era su hermano, al espíritu de fulano de tal. Y de repente en esas sesiones supimos todo esto, porque ella nos los contó después, ya antes de morir, que se oían voces y que realmente mi papá, por ejemplo, cuando murió, tenía una colección de timbres, era coleccionista de timbres impresionante. Y cuando muere mi papá, ni nuestra mamá sabía dónde estaba esta colección de timbres. Era un misterio, se murió y no le dijo nada a nadie. Y el espíritu disque de mi papá, que esta tía invocó, le dijo dónde estaba la colección de timbres, en qué buró, en qué cajón y en qué casa de la familia se encontraba escondida la colección de mi papá. Y así fue como el espíritu se lo dijo. Pregunta, ¿era mi papá? No. Los espíritus imitan la voz de los humanos y te hacen creer que es el espíritu de Cuauhtémoc, el espíritu de doña Carlota, el espíritu del que tú quieras, pero la Biblia en Deuteronomio 18 nos prohíbe comunicarnos con los muertos, que fue lo que hizo Saúl. Tratar de comunicarse con los muertos. Dios permite que él saca a Samuel para darle una lección a Saúl y al otro día él morir en la guerra. Así que esto es algo maravilloso, que Dios nos muestra que en el Sheol las personas se encontraban conscientes y que ya no quieren salir de ahí hasta que Cristo se los llevó al tercer cielo. Muy bien, otro ejemplo, Mateo 22. Dios le declara a los fariseos y menciona: Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. En otras palabras, cuando Dios está diciendo que Él era el Dios de los vivos, estaba diciendo que Él era Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios dice que Él continúa después de la muerte teniendo una relación viva, consciente y continua con los patriarcas. ¿Se acuerdan ustedes en el monte de la transfiguración, Mateo 17, que Jesús sube a la montaña y aparecen con él Moisés y Elías? Ya habían muerto los dos. Bueno, Elías fue sacado de la tierra sin morir y de Moisés no se sabe dónde lo enterró Dios. Pero ahí estaban con Jesús platicando con él. ¿Cuándo sería el próximo éxodo de la tierra? O sea, ¿cuándo partiríamos los santos con él al cielo? Ahí estaban platicando con Jesús. Seguía teniendo Jesús y Dios relación con los muertos, que no se pueden llamar muertos, sino que están en un mejor lugar, conscientes, viendo, oyendo, recordando de todas las cosas, con excepción que los malos son atormentados con las memorias de su pasado, y nosotros simplemente tendremos recuerdos gratos que no nos vayan a atormentar. Tú no puedes estar en el cielo ahí, Señor, extraño a Fido, mi perro, y si mi gatito no está conmigo, pues yo realmente prefiero regresarme ahí a la avenida Cuauhtémoc. No, ¿verdad? Ya todas esas cosas van a desaparecer, porque si no, no seríamos consolados. Tendremos otro tipo de conciencia, aunque estamos conscientes de nuestra personalidad. Yo seguiré siendo Armando con otro nombre, tú Carlitos, tú Michoacano, como te llamen, Gertrudis, etcétera, etcétera, pero todos vamos a mantener la conciencia de quiénes somos. Y dice Isaías 65 que nuestros hijos seguirán con nosotros. No sé de cuántas familias, no sé si te va a tocar la misma mujer o el mismo
cocodrilo que tienes de esposo ahorita, pero todos vamos a tener familia también y vamos a seguirnos reproduciendo. ¿Dónde está ese hermano? Isaías 65 y 66. Léelo otra vez y aprende más acerca de la vida después de la muerte. Ahora, veamos en penúltimo lugar, para terminar, en 2 de Corintios capítulo 4, que el apóstol Pablo nos enseña una verdad inexorable, maravillosa. Versículo 16, 2 de Corintios 4, 16. Por tanto, dice Pablo, no desmayamos. Qué importante es esta actitud. No te des por vencido nunca, 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 nunca en la vida. Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, les dijo cuando fueron a Dunkerque: no se rindan, no se rindan, no se rindan. No importa lo que atravieses en la vida, no te rindas. Lo mejor está en el futuro. Si tú no te rindes, y no importa, se murió tu papá, se murió tu mamá, se murió tu hijo, te murió eso y el otro, perdiste tu casa, se cayó el dólar, el petróleo, hay una guerra en el Medio Oriente mañana, no importa lo que pase, no dejes que nada de lo que está pasando a nuestro alrededor entre a tu alma y te agüite, te amedrente. Ya no quiero, no vale la pena. Todo es una bola de hipócritas. Aquí no hay futuro ya para mí. Me dicen Gutierritos. No podemos tener esa actitud en la vida, porque vienen los demonios y comienzan alabío, alabao, alabín bomba, duro, duro, duro con él. Ra, así mi Gutierritos, agüíteseme. No hay futuro para ti. Y son expertos en pintarnos en la mente panoramas oscuros donde no vemos salida. Ya no voy a salir de esto, ya no me voy a casar, ya nadie se va a fijar en mí, ya nadie me quiere. Y pues síguele ahí como perrito, ¿no? Lamiéndote tus patitas y tus heridas. Y pues si nadie te quiere, porque si es que nadie te quiere, pues nadie te quiere. Y como dijo tu filito, ni nadie te querrá. Entonces no podemos tener esa actitud. Y venimos con estos santos hombres de Dios en la Biblia, que para eso nos dejaron su ejemplo. No desmayamos. Adelante, firmes y constantes en la fe. No perdamos nuestro galardón. Ya se acerca el final de todo esto. Vamos, y nos está esperando un mundo muchísimo mejor, que nos revela la Biblia. Aunque nuestro hombre exterior, o sea el cuerpo, se va desgastando, el interior, no obstante, se va renovando. La parte inmaterial, que es el alma y el espíritu, día a día están creciendo. Y mientras más Biblia le pongas a tu alma y a tu memoria la palabra de Dios, y mientras más pienses en Dios y todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es amable, ya no piensas a nadie, no acusas a nadie, dejas todo a Dios, descansas, tranquilizas, ya no estás estresado, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré miedo, porque tú estarás conmigo. Mientras más nos llenemos de esa paz, tu alma por dentro, sin que te des cuenta, está cada vez haciéndose como un gigante. Y mientras más crezca dentro de ti esta alma y esta renovación, más blindaje tenemos contra el mundo que nos rodea. Entonces, si lo de afuera te afecta y te agüita y te amedrenta, y acabas como un perrito, nadie me quiere, ahí con el espíritu de autolástima, es porque internamente no estás fuerte. Ha entrado la presión a tu vida y a tu mente. Pero mientras te mantengas con esa actitud, yo sé que el Señor vive y que no me dejará, y que aún desecho mi cuerpo, en mi carne lo he de ver. Y tú, Señor, me dices que no tema, que eche mi ansiedad sobre ti, que nunca me dejarás, que siempre me ampararás, que siempre me tendrás como poderoso gigante. Soy tu hijo, soy tu hija, y algún día estaré contigo, y después de la muerte el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y comienzas a confesar con tu boca lo que eres. El mundo a nuestro alrededor se puede derribar mañana y somos más que vencedores.
por aquel que nos amó. Y finalmente, no desmayamos, el interior se renueva día a día. El interior se renueva día a día. ¿Y saben en qué se puede ver? ¿Cómo lo puedo ver en muchos de ustedes? La cara que tienes ahorita. Veo muchas caras así. ¿Será? Y otros, ¿verdad? Se ven cristianos, así como lamparitas sus ojos, el brillo se les nota, ¿no? Y su sonrisa. Y otros por la actitud que tienes a tu vida, ¿verdad? ¿Será? Otros con odio, otros con muy amargados. Y esas actitudes no te ayudan, ni te van a ayudar a seguir viviendo para el mañana. Porque esta leve tribulación, vean cómo califica el apóstol Pablo, por el amor de Dios, lo que estaba atravesando. Leve. Leve. No es nada esta tribulación, y además es momentánea, es temporal. Pero estos problemas están produciendo o tienen que producir dentro de nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, mientras más problemas tengas en tu vida, en lugar de que te desanimen y que te desinflen, que sea lo contrario, que ayuden para fortalecerte más, blindarte más y enfrentar con más ganas la vida. Y si no produce eso, no estás creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Eres un cristiano carnal, que estás tanto en el mundo y tanta televisión y tantos amigos no cristianos y tantas amigas no cristianas que te han debilitado tu personalidad. Y ya no eres un guerrero ni una guerrera de Dios. Eres, ¿verdad?, como en la historia del Antiguo Testamento, los que se quedaron hasta atrás del ejército en el libro del Éxodo, los atacaron los enemigos. Los que van hasta atrás son a los que ataca el diablo. Los que van hasta adelante son los generales, los tenientes coroneles de Dios, los capitanes de Dios, que van con las armas y con el escudo, y el diablo tiene temor de ellos, porque sabe que nada ni nadie nos podrá nunca separar de su amor, y mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Jesús, porque somos más que vencedores en todas las cosas en las que tú nos has llamado. Y ni la pobreza, ni el hambre, ni la desnudez, ni la falta de trabajo, ni la enfermedad, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar nunca de tu amor en Cristo Jesús, nuestro Señor. No somos hijos de las tinieblas para amedrentarnos tan fácilmente por lo que el mundo está atravesando. Somos hijos de la luz, y como hijos de la luz alumbremos al mundo, alumbremos a nuestros hijos, inspiremos a nuestros hijos y a nuestros padres la luz de Jesús, la esperanza que nos está esperando. Gracias, Jesús, porque tú eres esa esperanza. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas nos juzga según nuestras obras, seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque fiel es el que lo prometió, el cual también nos ha llamado y el cual completará la obra que nosotros inició. Gracias, Señor, porque aguardamos tu venida, Jesús. Los cascos del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo. El mundo ha entrado ahora en el siglo XXI, en el final de la historia, y sabemos que todo lo que acontece, geopolítica, religiosa, filosófica, científica, tecnológicamente, son señales de que el mundo ha llegado a su fin. La historia tiene que cumplirse y nosotros esperamos reinar contigo, Jesús. Gracias, Señor, porque somos mucho más que vencedores. Ellos son del mundo, por eso oyen al mundo y el mundo los oye. Nosotros somos y te pertenecemos a ti. El que es de Dios nos oye,
En esto sabemos de separar el espíritu de verdad del espíritu de error. Y en esta mañana, si hay alguna persona o los que nos oyen por internet que quieran invitar a Jesucristo a su vida, díganle estas palabras con todo el corazón: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz con tu sangre pagaste por ellos, que a los 3 días resucitaste de los muertos, y ahora en este instante te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén.